Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 12. Esa noche, durante la cena, George se dio cuenta rápidamente de que un lado de la mesa era el lado divertido, y él no estaba sentado de ese lado. A su izquierda estaba sentada Lady Federica Fortescue Dincot, quien no paraba de hablar de su nuevo prometido, el conde de Norwich. A su derecha estaba la hermana menor de Lady Federica, Lady Alexandra, que también hablaba sin cesar sobre el conde de Norwich. George no sabía cómo debía interpretarlo. Por el bien de Lady Alexandra, esperaba que Norwich tuviera un hermano. Billy estaba sentada directamente frente a George, pero él no podía verla debido al centro frutal que adornaba la mesa. Sin embargo, podía oír su risa, intensa y profunda, seguida, como era inevitable, de la carcajada de Andrew y de algún comentario estúpido en francés de Sir Reginald McBee, un hombre ridículamente guapo, o Sir Reggie, como había indicado a todo el mundo que lo llamaran. A George le caía muy mal. No importaba que se lo hubiesen presentado apenas una hora atrás. A veces solo era necesaria una hora para conocer a alguien. En ese caso, con un minuto le habría bastado. Sir Reggie se había acercado a George y a Billy, quienes se reían de una broma privada sin trascendencia, pero privada al fin y al cabo, y él había esbozado una sonrisa verdaderamente cegadora. Los dientes de aquel hombre eran tan rectos que parecían hechos a medida. En serio, ¿quién tenía unos dientes como esos? No eran de este mundo. Luego, el patán había tomado la mano de Billy y la había besado como si fuese un conde francés, reclamando que era la más bella del mar, la arena, las estrellas y los cielos. Todo eso dicho en francés, algo sumamente ridículo. George estaba seguro de que Billy lanzaría una carcajada, pero no, por el contrario, ella se había ruborizado. Y luego había pestañeado. Posiblemente era la actitud menos característica de Billy Bridgerton que él había visto jamás. Todo por una dentadura extrañamente perfecta, y ella ni siquiera sabía francés. Por supuesto, los habían sentado juntos en la cena intencionalmente. Lady Bridgerton tenía una mirada de águila en lo que se refería a las perspectivas matrimoniales de su hija mayor. George no tenía dudas de que había visto a Sir Reggie coqueteando con Billy segundos después de la primera sonrisa de dientes perfectos. Aunque no hubiera estado dispuesto a que Billy se sentara a su lado, lo estaría antes de que sonara el gong que anunciaba la cena. Con Andrew al otro lado de Billy, no había quien la detuviera. Se oían risas sonoras como campanadas desde ese lado de la mesa, mientras comían, bebían y se divertían. En el lado de George, continuaban exaltándose las muchas virtudes del conde de Norwich, virtudes numerosas, muy numerosas. Para cuando retiraron la sopa de la mesa, George estaba en condiciones de proponer la santidad del dichoso señor. Ninguna otra cosa le haría justicia después de escuchar a Lady Federica y a Lady Alexandra narrar sus virtudes. Las dos damas habían relatado el momento en el que Norwich sostenía una sombrilla para ambas durante un día especialmente lluvioso. George estaba a punto de comentar que seguramente estarían muy apretadas bajo la sombrilla cuando sonó otra carcajada del otro lado de la mesa. George frunció el ceño, aunque Billy no pudiese verlo, y no lo habría visto aunque el maldito centro de mesa frutal no los hubiese separado. Estaba demasiado ocupada siendo el alma de la fiesta. La muchacha era una verdadera estrella luminosa. En realidad, no le hubiera sorprendido que comenzara a echar chispas, literalmente, y pensar que él se había ofrecido a cuidarla. Por favor, se estaba cuidando muy bien ella sola. ¿De qué cree usted que hablarán?, inquirió Lady Alexandra después de una andanada de carcajadas especialmente ruidosas. De dientes, murmuró George. ¿Cómo dice? George se volvió hacia ella con una sonrisa desabrida. No tengo ni idea. Parece que se divierten mucho, comentó Lady Federica con expresión pensativa. George se encogió de hombros. Es muy amena la conversación de Norty, observó ella. ¿De verdad?, murmuró George mientras apuñalaba un trozo de carne asada. Pues sí, ¿usted lo conoce?
George asintió distraídamente. Lord Norwich era algunos años mayor que él, pero sus caminos se habían cruzado en Eton y en Cambridge. George no recordaba a aquel hombre, solo sabía que su cabellera era muy rubia. Entonces habrá, continuó Lady Federica con una sonrisa de adoración, que es realmente gracioso. Claro que sí, repitió George. Lady Alexandra se inclinó hacia adelante. ¿Están hablando de Lord Norwich? Sí, respondió George. Es el alma de todas las fiestas, coincidió Lady Alexandra. ¿Por qué no lo habrán invitado? Estrictamente hablando, le recordó George, no he sido yo quien ha redactado la lista de huéspedes. Sí, por supuesto. Había olvidado que usted no es miembro de la familia. Parece tan a gusto en Aubrey Hall. Los Bridgerton y los Rockesby somos buenos vecinos desde hace mucho tiempo. La señorita Sibila es prácticamente su hermana, observó Lady Federica, mientras se inclinaba hacia adelante para participar en la conversación. Billy, su hermana. George frunció el ceño. No, eso no estaba bien. Yo no diría. Comenzó a justificarse, pero Lady Alexandra ya había empezado a hablar otra vez. Lady Mary lo dijo hace un rato. Ella cuenta unas anécdotas muy divertidas. Adoro a su hermana. George tenía la boca llena de comida, así que se limitó a asentir con la esperanza de que su interlocutora lo interpretara como un agradecimiento. Lady Alexandra se inclinó hacia adelante. Lady Mary dijo que todos ustedes corrían desenfrenadamente cuando eran niños. Me ha parecido algo fascinante. Yo era algo mayor, rara vez. Y luego el bicho se ha escapado, dijo Andrew entre carcajadas desde el otro lado de la mesa, con tanto estruendo que puso fin, George se lo agradecía, a su conversación con ambas ladies Fortescue y Dincot. Lady Federica los observó a través del centro de mesa. ¿De qué creen que hablarán? De Lord Norwich, dijo George con firmeza. A Lady Federica se le iluminó el rostro. ¿De verdad? Pero si Rockesby ha dicho bicho, señaló Lady Alexandra. Seguramente no hablaría de esa manera de Norty. Estoy seguro de que ha oído mal. Mi hermano siente mucha admiración por Lord Norwich. ¿De verdad? Ella se inclinó hacia adelante lo suficiente como para atraer la atención de su hermana. Federica, ¿has oído? Lord Kennard ha dicho que su hermano admira a Lord Norwich. Lady Federica se ruborizó atractivamente. George tuvo ganas de hundir la cara entre sus patatas. Felino desagradecido. Se oyó la voz de Billy sobre la terrina de espárragos, se oyeron más carcajadas y luego estaba furiosa. George suspiró, jamás hubiera pensado que añoraría a Billy Bridgerton, pero su sonrisa era brillante, su risa contagiosa, y estaba seguro de que, si debía soportar un instante más sentado entre las ladies Federica y Alexandra, su cerebro comenzaría a escurrírsele por las orejas. Billy debió de presentir su depresión, pues se movió un poco hacia un lado. Estamos hablando sobre el gato. Sí, eso me ha parecido. Ella esbozó una sonrisa alentadora y agradable que tuvo el efecto de desanimarlo y hacerlo sentirse antipático. ¿Saben a qué se refería? Quiso saber Lady Alexandra. Creo que ha dicho algo acerca de un gato. Norty adora los gatos, informó Lady Federica. Por mi parte, no lo soporto, expresó George con renovada afabilidad. La afirmación no era del todo cierta, pero le provocó placer llevar la contraria. Lady Federica pestañeó sorprendida. A todo el mundo le gustan los gatos. A mí no. Ambas hermanas Fortescue y Dincot lo observaron pasmadas. George supuso que no podía culparlas. Su tono había sido de descarado regocijo. Sin embargo, ya que, por fin, comenzaba a divertirse, decidió que no le importaba. Prefiero los perros. Bueno, por supuesto que todo el mundo ama a los perros, dijo Lady Federica, pero no pareció muy convencida. Y a los tejones, agregó George alegremente y se metió un trozo de pan a la boca. Los tejones, repitió Lady Federica. Y a los topos. George sonrió. Ahora ella lo observaba con visible inquietud. George se felicitó a sí mismo por un trabajo bien hecho.
Algunos minutos más de esa conversación y sin duda ella creería que estaba loco. No recordaba la última vez que se había divertido tanto en una cena formal. Miró a Billy y de pronto sintió ganas de contárselo todo sobre esa conversación. Era exactamente el tipo de cosas que a ella le divertían. Se hubieran reído mucho los dos, pero estaba ocupada con Sir Reginald, quien ahora la contemplaba como si fuese una criatura extraña. Y lo era, pensó George con violencia, solo que esa criatura extraña no le pertenecía. George sintió el impulso de saltar al otro lado de la mesa y redistribuir los dientes perfectos de Sir Reggie hasta convertirlos en algo mucho más abstracto. Por el amor de Dios, ¿quién nacía con esos dientes? Era evidente que sus padres habían vendido su alma al diablo para proporcionárselos. «Lord Kennard», dijo Lady Alexandra, «¿tiene pensado asistir mañana al torneo de tiro con arco de damas?» No sabía que hubiese un torneo. «Pues sí, tanto Federica como yo pensamos participar. Hemos practicado mucho». ¿Junto a Lord Norwick? No pudo menos que preguntar. «Por supuesto que no. ¿Por qué pregunta eso?» Él se encogió de hombros. Dios mío, ¿cuánto tiempo más se prolongaría esa cena? Ella apoyó la mano sobre su brazo. «Espero que venga a vernos». Él bajó la mirada a su mano. No quedaba nada bien sobre su manga. Sin embargo, tuvo la sensación de que ella malinterpretaba su gesto, ya que apretó los dedos aún más. George no pudo evitar preguntarse qué había sucedido con Lord Norwick, que Dios no permitiera que él reemplazara al conde en el afecto de la señorita. George quiso apartar la mano, pero se lo impidió su maldita naturaleza caballerosa, así que, en cambio, esbozó una sonrisa tensa y respondió: «Por supuesto, iré a verlas». Lady Federica se inclinó hacia adelante y sonrió. «A Lord Norwick también le gusta mucho asistir a torneos de tiro con arco». «No me sorprende», dijo George entre dientes. «¿Ha dicho algo?», preguntó Lady Alexandra. «Solo que la señorita Bridgerton es una excelente arquera». Era cierto, aunque no era lo que había dicho. Observó a Billy con la intención de hacerle una seña con la cabeza, pero ella lo estaba mirando con enfado. George se inclinó hacia la derecha para verla mejor. Ella frunció la boca. Él la dio la cabeza. Ella puso los ojos en blanco y volvió a hablar con Sir Reginald. George pestañeó. ¿Qué diablos había ocurrido? Y, francamente, ¿por qué le importaba? Billy estaba pasando un rato maravilloso. Realmente no sabía por qué había estado tan nerviosa. Andrew siempre era una compañía divertida, y Sir Reggie era muy amable y apuesto. La había hecho sentir cómoda, aunque hubiese empezado a hablar en francés cuando los habían presentado. No entendió ni una palabra, pero imaginó que eran cumplidos, así que se había limitado a sentir y sonreír, e incluso había pestañeado algunas veces, como había visto hacer a otras damas cuando intentaban parecer especialmente femeninas. Nadie podía decir que no se esforzaba. El único inconveniente lo tenía George, o más bien, el aprieto en que se encontraba George. Billy lo compadecía muchísimo. Lady Alexandra le había parecido una dama perfectamente agradable cuando se la presentaron en la entrada, pero en cuanto llegó a la sala para beber algo antes de cenar, la muy bruja se le había pegado a George como una garrapata. Billy estaba indignada. Claro que George era un hombre rico, apuesto y además sería conde, pero ¿no podía ser más disimulada aquella bruja codiciosa? Pobre George, con eso tenía que lidiar cada vez que viajaba a Londres. Quizás tendría que haber sido más compasiva con él. Por lo menos debería haber echado un vistazo al comedor antes de que entraran los invitados para ver cómo estaban dispuestos. Podría haberle ahorrado toda una noche de Lady Alexandra Cuatro Manos de Dincot. Uf, podía habérsele ocurrido algo mejor. ¡Qué desastre! Por Dios, por última vez. Bien, no se le ocurría algo mejor, pero esa mujer bien podría haber tenido cuatro manos por el modo en que tocaba a George en el salón. Durante la cena había sido aún peor. Le había resultado difícil ver a George del otro lado con el monstruoso centro de mesa que su madre había puesto en medio. Sin embargo, había podido ver bien a Lady Alexandra y, a decir verdad, la señorita había mostrado un escote sumamente generoso y poco práctico.
Billy no se hubiese sorprendido al saber que tenía un servicio de té completo allí escondido, y luego había apoyado su mano en el antebrazo de George como si fuera de su propiedad. Ni siquiera Billy se habría atrevido a un gesto de tanta confianza en un ambiente tan formal. Se inclinó en su silla para tratar de verle la cara a George. Él no podía sentirse feliz con todo aquello. ¿Te encuentras bien? Se dio la vuelta. Andrew la observaba con una expresión entre sospechosa y preocupada. Estoy bien, respondió ella con voz entrecortada. ¿Por qué? Estás a punto de caerte encima de mí. Ella se enderezó. No seas absurdo. Si Reginald se ha tirado un pedo, murmuró Andrew. ¡Andrew! Él esbozó una sonrisita, sin demostrar arrepentimiento. ¿Era eso o que te hubieras enamorado de mí? Ella lo fulminó con la mirada. Te quiero mucho, Billy, dijo, arrastrando las palabras, pero no en ese sentido. Ella puso los ojos en blanco porque sí, Andrew era un sinvergüenza, siempre lo había sido, y a ella tampoco le interesaba en ese sentido. Sin embargo, no era necesario hacer ese comentario. ¿Qué opinas de Lady Alexandra? ¿Cuál de todas es ella? La que está encima de tu hermano, respondió impaciente. Ah, esa. Parecía que Andrew trataba de no reírse. Él parece muy infeliz. Andrew la dio la cabeza mientras observaba a su hermano. A diferencia de Billy, no tenía que vérselas con un gigantesco centro de mesa lleno de frutas. No sé, dijo pensativo. No parece importarle. ¿Estás ciego? Dijo Billy entre dientes. No que yo sepa. Él... Ay, no importa, eres un inútil. Billy volvió a inclinarse, esta vez en dirección a Sir Reggie. Este hablaba con la dama que estaba a su izquierda, así, posiblemente, no se daría cuenta. La mano de Lady Alexandra seguía apoyada en el brazo de George. Billy apretó los dientes. Era imposible que él se sintiese feliz con esa situación. George era una persona muy reservada. Billy levantó la mirada, tratando de ver su rostro, pero él le decía algo a Lady Alexandra, algo realmente simpático y educado. No parecía perturbado en absoluto. Billy echó chispas. Entonces, él levantó la mirada. Debió de haber visto que ella lo observaba, porque se inclinó hacia su derecha lo suficiente como para verla. Enarcó las cejas. Ella miró hacia el techo y volvió a dirigirse a Sir Reggie, aunque éste aún conversaba con la sobrina de la duquesa. Esperó un momento, pero él no parecía tener prisa por volver su atención hacia ella, así que Billy tomó su tenedor y cuchillo y cortó la carne en trozos diminutos. Tal vez a George le gustara Lady Alexandra, quizá la cortejaría, y tal vez se casarían y tendrían una multitud de pequeños Roquesby, todos de ojos azules y regordetes. Si eso era lo que deseaba George, eso mismo debía ser. Pero, ¿por qué le parecía tan mal? ¿Y por qué le dolía tanto siquiera pensar en ello?